Mateo, Evangelio de Mateo. Capítulo 22, verso 14. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Oremos. Padre nuestro, con gozo y con alegría, por darnos una nueva oportunidad de congregarnos en este lugar para oír tu palabra. Oramos, Señor, que la gracia tuya, tu misericordia y bondad sea con nosotros a lo largo de todo este día. Danos corazones mansos, corazones humildes, contritos y humillados delante de ti, porque reconocemos nuestros muchos pecados. Pero también reconocemos que tú has hecho provisión, que tú has provisto al Señor Jesucristo y has provisto la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos y purificarnos de toda maldad. Que en esta mañana te adoremos en espíritu y según tu palabra, según tu verdad. Guíanos ahora, Señor, en la enseñanza que tenemos. Danos entendimiento de ella, afírmanos en la verdad, y esto lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Bien, comenzamos a ver el tema del llamamiento divino. Un tema que tiene mucha importancia en el orden de la salvación. ¿Qué es primero en el orden de la salvación? ¿Es primero el llamamiento? ¿Es primero la elección? Hay un orden bíblico y ese orden bíblico está en Romanos 8. Romanos 8 dice que primero es el amor electivo de Dios, el orden de la salvación. Allí en Romanos 8 hay un orden, y ese es el orden bíblico. Romanos 8, 22, volveremos a Mateo 22 en un momentito. Pero en Romanos 8, 29, ahí está el orden bíblico de la salvación. Romanos 8, vamos a leer allí en versículo 29. Dice aquí, porque a los que de antemano conoció o amó, que es a lo que se refiere esa palabra, conoció a Adán a Eva, es decir, conoció íntimamente. Aquí se refiere a lo mismo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahí está el orden bíblico. El llamamiento no es primero, la elección es primero. Y luego viene el llamamiento. Pues nosotros estamos tratando el tema del llamamiento divino. ¿Qué importancia tiene que tratemos el llamamiento divino? Ese es el método de Dios para salvar a los hombres. Él los llama por medio de su palabra, por medio de la predicación. No se puede sacar el llamamiento de la ecuación, no se puede. Aunque hay personas que no están de acuerdo con la elección divina, no la creen, aunque está en la Biblia, no la creen. Y alguien nos decía hace mucho tiempo
si Dios elige, si Dios ha elegido, ¿para qué predicar? Ya los elegidos van a ser salvos. Van a ser salvos, pero lo serán por medio de la predicación. No se puede sacar de la ecuación. No se puede eliminar este eslabón de la cadena. Porque los elegidos no serán salvos sin que se le predique. Es necesario que se le predique la palabra. Pero las dos cosas están en la Biblia. Tanto la elección como el llamamiento divino están en la Biblia. Y nosotros estamos estudiando específicamente el llamado divino. La semana pasada hablamos de que hay una ambigüedad. Esa no es la palabra correcta en lo que queríamos traer. La palabra correcta o apropiada es paradoja. No ambigüedad, porque algo ambiguo es algo que no se comprende bien. Es lo que dijo ahí, tuvo ambiguo, no entendí bien. Pero la palabra correcta es paradoja, porque una paradoja es algo que aparentemente es contradictorio. Y hay una paradoja en el llamamiento divino o en el llamamiento de Dios. Por ejemplo, Dios llama las cosas que no son o no existen, las llama a la existencia y llegan a ser. El ejemplo de eso, Dios llamó a los cielos, Dios llamó a la tierra, Dios llamó el mar, por así decirlo, y ellos dijeron, henos aquí. Sea la luz, dijo el Señor, y la luz dijo, heme aquí. Su llamado es poderoso, trae a la existencia lo que no era. ¿Dónde está la paradoja? Que Dios llama a los hombres por su palabra y estos desobedecen ese llamado. Dios llama y ellos no oyen. Dios llama y ellos no obedecen. Claro, eso no sin consecuencia. Hay consecuencias serias de no oír y obedecer el llamamiento de Dios. Hay consecuencias, pero ahí está la paradoja. El Dios Todopoderoso que llama a los cielos y la tierra a la existencia, también su llamado puede ser desobedecido. ¿Dónde está? Ahí hay una paradoja, ahí hay algo aparentemente contradictorio. Es un misterio, pero es una realidad. Dios dice a los hombres, por cuanto llamé y no respondisteis. Entonces habla de las consecuencias que eso ha de traer. Así que hablamos de esa extraña paradoja, esa aparente contradicción. Dice este autor que estamos siguiendo, la extraña paradoja. Por un lado, el llamamiento de Dios que tiene poder creador. Por otro lado, Él abre sus brazos y su corazón al llamar a los rebeldes, hombres y mujeres, pero su llamado parece caer a la tierra. Nadie oye, nadie obedece. Eso dice Isaías. Señor, ¿quién ha recibido nuestro mensaje? La respuesta es ninguno. Dios abre sus brazos y su corazón al llamar a los rebeldes, hombres y mujeres, pero su llamado parece caer en la tierra, sin encontrar ninguna respuesta positiva. Su palabra que tiene poder creativo e irresistible y todo lo que hay, hermanos, existe porque Dios mandó su palabra. Nosotros mismos fuimos creados por esa palabra. Quiero leer lo que dice Isaías, que confirma esto que estoy diciendo.
acerca del poder creador de la palabra. Dice Isaías, escúchelo, está en Isaías 43, pero aquí dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios se refiere a su pueblo, Israel, y esto es aplicable también a todo hombre. Todo hombre existe porque Dios, por su palabra, los creó. Dice el verso 12 de ese mismo capítulo en Isaías, yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos. ¿Mis testigos de qué? De que yo los creé. Vosotros pues sois mis testigos. ¿De qué? De que yo soy Dios. Cuando el Señor le dice a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ser testigo se refiere ahí a dos cosas. Primero, de que yo los creé a ustedes. Y luego el testimonio de la salvación que debe darse a todo hombre. Pues aquí está la tensión o la paradoja. Dios por su palabra crea, tiene poder creativo, pero también esa palabra puede ser desobedecida, pero no sin consecuencia. Es bueno señalar esto. Los hombres desobedecen a Dios, pero no quedarán sin consecuencia. Esto también puede ser ilustrado para que no quede ambiguo o en dudas. Puede ser ilustrado con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de mandato o la voluntad de mandamiento. Los 10 mandamientos. ¿Qué enseñan los 10 mandamientos? La voluntad de Dios. En esos 10 mandamientos Dios dice, no matarás. Pero ¿qué hace el hombre? Mata. Esta es la voluntad de mandamiento. Ahora hay una voluntad de propósito que esa no puede ser quebrantada. Si Dios le dice a un hombre, no matarás, tú no matarás, no hay manera de que ese hombre mate. Este es el ejemplo de Saúl, que quería matar a David. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque Dios en su propósito dijo, tú no llevarás a cabo tu deseo. O sea, la voluntad de Dios de mandamiento puede ser quebrantada y la voluntad de Dios de propósito es inquebrantable. Ahí está la paradoja. Ahora, con respecto al llamado de Dios, volvamos a Mateo 22. Mateo 22, 14, un versículo muy conocido, muy citado, pero a veces mal interpretado. Hasta incrédulos citan este versículo. Mateo 22, 14, donde la Biblia dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cuál es el contexto de este versículo? ¿Cuándo y por qué el Señor citó estas palabras o dijo estas palabras? Bueno, tenemos que ir al capítulo 21 de Mateo, verso 23. Capítulo 21, verso 23. Vamos a leer algunos versos en este pasaje para que este versículo quede claro. Dice Mateo 21, 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Dice el Señor Jesucristo,
ante esa pregunta. Yo le voy a hacer una a ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Verso 25. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos comienzan a consultar unos con otros. Si decimos del cielo, nos va a preguntar, ¿por qué ustedes no le creyeron si era del cielo? Y dice, pero si decimos de la tierra o de los hombres, hay problema porque la gente tiene a Juan por profeta. Conclusión, le dijeron al Señor, no sabemos. Verso 27. Y respondieron a Jesús, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense que Cristo no respondió de la misma manera que ellos. Él no dijo, yo tampoco sé con qué autoridad hago estas cosas. No, él dijo, yo no te digo con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces les presenta algunas parábolas. La primera de ellas dice, un hombre tenía 2 hijos y les dijo a los 2, a uno le dijo, ve a mi viña hoy a trabajar. Le dijo a uno, verso 29. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor, pero no fue. Cristo les dice a sus opositores, ¿quién de los 2 hizo la voluntad del Señor, la voluntad de su Padre? Ellos dijeron, el primero. Entonces les aplica a ellos lo que ellos acaban de decir. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Fíjese que esa parábola Cristo se la aplica a ellos. Ustedes son ese hijo que dijeron, sí, yo voy, y después no fueron. Los publicanos y las rameras son ese hijo que dijeron, yo no quiero ir, pero después arrepentidos fueron e hicieron la voluntad del Padre. Cristo les dice, ustedes son esos. Ustedes son esos que no hicieron la voluntad de Dios. Las rameras y los recaudadores de impuestos van antes que vosotros al reino de los cielos. Están diciendo, ellos están entrando y ustedes no. Les aplica la parábola a ellos mismos. Ahora, la respuesta que ellos debían haber dado cuando Cristo les pregunta acerca del bautismo de Juan está en el verso 32. En el verso 32, Cristo responde por ellos. ¿Qué era lo que ellos tenían que haber dicho? Juan vino en camino de justicia. Lo que Juan predicó era la palabra de Dios. Y nosotros debimos haber obedecido la palabra de Dios a través de Juan. Eso era lo que ellos tenían que decir, pero no dijeron. Verso 32. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Que ellos tenían que responder? Dice, Juan vino en camino de justicia y no le creísteis. En otra palabra, Dios los llamó a ustedes por medio del mensaje de Juan. Muchos son llamados. Los llamó a través de Juan, pero ustedes no le creyeron. Y les dice entonces otra parábola. Verso 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje.
Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, más que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará esos labradores? Y ellos responden, no sabiendo ellos que Cristo les estaba hablando a ellos mismos. Ellos responden, dicen ellos, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron? ¿Ustedes nunca han leído en las Escrituras? Y eso era un insulto para un fariseo, que conocían hasta la tilde más pequeña de la Biblia. Intérpretes de la ley, fariseos que nunca han leído, es como si nunca hubieran leído, porque no entendían. Cristo les dice, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Aplicación, verso 43. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado, os será quitado. Y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazo, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Todas estas parábolas fueron dirigidas a ellos. Cristo les dice, los frutos que ustedes deben dar, no lo han dado. El reino de los cielos les será quitado. En otra palabra, ustedes no entrarán. Muchos son llamados. Finalmente le presenta la parábola de las bodas. Fíjense, hermanos, que ellos entendieron que lo que Jesús estaba diciendo era contra ellos. Ellos no estaban ahí dudosos. ¿A quién le habla? No, nos está hablando a nosotros. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Fíjense que no hay que hacer mucho esfuerzo para interpretar la parábola. La Biblia lo dice, hablaba de ellos. ¿Quiénes eran los labradores malvados? Ellos. ¿Quiénes eran los hijos que dijeron, vamos, iremos, y no fueron? Ellos. Finalmente, en la fiesta de bodas, la parábola de la fiesta de bodas, dice el verso 2, Jesús hablando de nuevo a ellos mismos. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otro siervo diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y animales cebados. Todo está aparejado. Venid a las bodas. Amigo, hermano.
El llamamiento al reino de los cielos es un llamamiento a un banquete. No hay nada comparable al banquete del reino de los cielos. No hay nada comparable en este mundo. A eso Dios está llamando a los hombres, que dice la Biblia, pero ellos no quieren. Ellos no quieren venir. Como decíamos el domingo pasado, el problema con el llamamiento de Dios, bueno, el problema no está en el llamamiento, está en los que son llamados. Porque el pecador es sordo. Sordo, se necesita el dedo de Dios para abrirle el oído y que éste oiga y entienda. Porque a causa del pecado, dice la Biblia, su corazón se ha endurecido. Aquí se puede gañotar el predicador y el pecador no entiende. Eso no es conmigo. Finalmente, dice aquí, el Señor manda a sus siervos, vengan, ya la boda está lista. Ya mis animales han sido matados, todo está preparado. Pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios. Y esto usted lo puede ver, hermano, en las personas que invitamos a la iglesia para oír la palabra de Dios. Oh, sí, yo voy. Cuando usted lo llama, ay, llegó un primo. Ok, el próximo domingo yo vengo a buscarte. Está bien. El próximo domingo lo llamamos y dice, yo me fui a jugar pelota. Wow. Ese es el caso. Y no solamente ellos, nosotros. ¿Cuántas veces me dijeron, vengo el domingo a buscarte? Sí, ven a buscarme. Pero yo sabía a qué hora llegaba y me desaparecía. Eso no es unas personas, eso somos todos, hermanos. Todos tenemos el oído cerrado, todos tenemos el corazón endurecido. Aquí en esta tercera parábola dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Porque no crea el pecador que rechaza el mensaje de Dios que quedará sin consecuencia. No lo crea. Pagarán bien caro su rechazo de Dios. Bien caro. Luego dijo a su siervo, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Ese no estaba listo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Al cielo no entrará nadie que el Padre no lo lleve. Si el Padre lo lleva, entrará. No importa lo que haga, no entrará. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies, echadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermanos, ¿qué es lo que acontece aquí? Todos nosotros somos de los que rechazan el evangelio. Todos nosotros por naturaleza rechazamos el llamado de Dios. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, algunos
los hace entrar. Dice mucha gente, no, que Él no fuerza a nadie. Si no lo fuerza, no entra. Si no los fuerza, no entran. La voluntad del hombre es, no quiero ir, y la Biblia enseña, tampoco puedes ir. Dice este autor, hay un contraste entre el gran número de los que reciben la llamada y el número pequeño de los que responden a ella positivamente. Ese número pequeño es el que aquí dice la Biblia, pocos son escogidos. Pocos son escogidos para que entiendan, pocos son escogidos para que estén dispuestos a entrar, recibir positivamente el llamado de Dios. Pocos son. Esa es la voluntad de Dios. Cristo lo dice claramente. Le leo un versículo donde el Señor dice claramente, ¿por qué son pocos? Aquí está, óigalo, Mateo, capítulo 11. Verso 25. ¿Por qué son pocos? La mayoría no reciben el llamado de Dios, no creen el mensaje de Dios, solo unos pocos. ¿Será que esos pocos son más inteligentes? No. Esos pocos son iguales que los muchos, igualito. Pecadores, malos, indignos. Pero oiga lo que dice Mateo. Capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Voluntad soberana y libre de Dios. Él llama a todos los hombres, y si eso es lo único que Él hiciera, Él es justo para hacerlo así. De hecho, su llamamiento general es un llamamiento sincero. Venid a mí, dice Cristo. Es un llamamiento sincero, urgente. Pero el pecador en su dureza no oye, no entiende, no lo recibe. Dios manifiesta su libertad, su soberanía al llamar a los que Él quiere. A los que Él manifiesta su gracia y su misericordia y su bondad. Esos son los pocos. Muchos son llamados, llamamiento general, pocos escogidos, un llamamiento especial, que veremos la semana que viene, si así Dios concede. Estos dos efectos del llamamiento, aparentemente distintos, se han descrito con los términos llamamiento general y llamamiento eficaz. No sé si a usted le ha pasado que algunos incrédulos dicen, usted le pregunta, ¿por qué tú no eres salvo? Bueno, ya lo sabemos, pero algunos dicen, yo no soy salvo porque Dios no me ha llamado. Cuando Él me llama, entonces yo seré salvo. ¿Entiende la persona que dice eso, lo que está diciendo? Yo no soy salvo porque Dios no me ha llamado. Entonces la culpa es de Dios. Primero, Dios no tiene que hacerlo. Dios no tiene que llamar al hombre ni de manera general ni de manera especial. Él no tiene que hacerlo. No lo hizo con los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron fueron lanzados al infierno.
Dios no tiene que hacerlo. El pecador se apartó por su propia voluntad. Cada cual se apartó por su camino. En segundo lugar, Dios llama a los hombres por medio de la predicación de su palabra. Cuando se predica, Dios te está llamando. Te dirá, no, pero eso es algunos. La Biblia dice que Dios llama a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dios está llamando. Sí, Dios llama a los hombres por medio de su palabra, por medio de la predicación. ¿Cómo dices tú, Él no me ha llamado? No, la verdad es que tú no oyes, que tú estás sordo. La verdad es que tú no entiendes. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Cuando Cristo lo llamó, él no estaba solo, había más personas con él. Pero cuando él da su testimonio, dice, todos a la verdad oyeron la voz, pero no entendieron. Y no entendieron por la dureza de sus corazones. Pero por medio de la predicación llama Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, su llamamiento especial, su llamamiento eficaz e irresistible, que veremos luego en detalle, es por su purísima gracia. Dios no tiene que hacer eso. Hermano, no está obligado a hacer eso. Su llamamiento especial, su llamamiento eficaz e irresistible, que no es otra cosa que ablandar ese corazón duro, hacerlo sensible a la voz del Señor Jesucristo y que éste atienda al llamado de Cristo. Que cuando Cristo le diga, sígueme, Él le siga. Como hicieron Mateo y los demás discípulos. Su llamamiento especial, su llamamiento eficaz e irresistible es por su purísima gracia. No tiene que hacerlo, pero por su bondad lo hace. Ni tú ni yo merecemos que se nos llame eficazmente a su reino celestial. Lo que merecemos es la condenación por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos. Su llamamiento eficaz es por gracia, por misericordia. Como dice el himno, ¿por qué me llamaste a mí? La razón está en Él, solamente en Él. Y finalmente, deberíamos estar a sus pies suplicándole que nos llame a su reino celestial. Pecador, no te endurezcas, no te enorgullezcas. Es que Él no me ha llamado. No, tú deberías estar de rodillas. Llámame, llámame. Deberíamos estar a sus pies suplicándole que nos llame a su reino celestial, a su luz admirable. Debiéramos estar insistiendo como la mujer cananea. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Que viene a Cristo y le suplica ayuda porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio y el Señor como que no era con él. Y grita y clama detrás de Cristo y él no responde. Los discípulos le dicen, pero atiende, vamos a salir de esa mujer. Atiéndela. Dice el Señor, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella continúa rogando, Señor, socórreme. Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Óyame, con tanto desaliento cualquiera se devuelve. No hay nada que hacer. Pero ella siguió insistiendo. Señor, hasta los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Cristo dijo, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Así debería estar el pecador delante del Señor Jesucristo, clamando, llámame, haz tu obra, conviérteme al Señor Jesucristo. Y ojalá que Él lo haga así en este día. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos enseña de estas cosas. Danos un corazón entendido. Danos un corazón manso y humilde. A los que ya hemos probado y gustado tu gracia. Oh Dios, danos un corazón que te alabe, que te dé gracia con todo el corazón. Muchas gracias por habernos llamado de las tinieblas. Oh Señor, venciste la dureza, la incredulidad nuestra. Alabado sea tu nombre. Nosotros suplicamos por nuestros amigos, visitas que están aquí hoy con nosotros, que están en la misma condición que estuvimos, lo que hoy adoramos y servimos tu nombre. Pedimos por ello misericordia y que a medida que tu palabra en este día se predica, tu Espíritu haga la obra, edificando a los creyentes, afirmándonos en la verdad, llamando a los perdidos a conocer a Cristo. En su nombre te pedimos y te rogamos. Amén. Amén.